Realmente hoy debo de felicitar a la comunidad de Canquintú que se ha reunido para poder establecer estrategias y participar de manera efectiva en la lucha y la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Quiero decir que esta es una actividad que toda la comunidad debe involucrarse conjuntamente con las autoridades, no solo de salud, sino con sus autoridades administrativas o autoridades tradicionales, poder desarrollar esta actividad en beneficio de toda la comunidad. Así que entonces le ha quedado una responsabilidad a la comunidad de seguir desarrollando a través de las diferentes barriadas esas actividades de limpieza, y también se le ha orientado un tanto sobre conocer los síntomas de la enfermedad y buscar de una vez la atención médica, no automedicarse, sino ir a su centro de salud, que aquí tienen un centro de salud que da servicio 24 horas en la comunidad de Canquintú, buscar de una vez la atención de salud para atender cualquier situación que ellos puedan pensar o considerar que se trate del dengue. Es importante la atención de salud. Además de eso, hay muchas personas, por ejemplo, en la comarca de Nuevo Bogulá no es algo común, ¿no? Hablar del dengue, podemos hablar de tu cultura, tradición, idioma, pero el tema de la salud del dengue es difícil muchas veces controlarlo en la comarca. Pero ¿qué mensaje le envía a la población en general? No solamente a Canquintú, sino a la comarca de Nuevo Bogulá, nuestra gente joven que desconoce de estos temas, para que se pueda erradicar de manera total en la comarca de Nuevo Bogulá. Un mensaje final. Bueno, como le decía a la comunidad en la actividad, básicamente la comunidad puede erradicar los criaderos y asimismo erradicamos o eliminamos los mosquitos, que son los que causan el gran problema de salud en nuestras comunidades. Así que la comunidad tiene la solución en sus propias manos, eliminando los criaderos. Y esos criaderos generalmente están en los patios de nuestras casas, y son objetos que hemos desechado, eliminado, ya sean juguetes, o pueden ser objetos donde vienen alimentos, o pueden ser objetos naturales que también hay en el medio ambiente. Eliminando todos esos criaderos, todo lo que pueda almacenar agua, estamos eliminando también la posibilidad de que el mosquito se reproduzca y luego nos vaya a picar y nos podamos enfermar a través de esta infección.